Muy buenas, bienvenidos a todos a nuestro podcast de seguridad de PrestaShop. Queríamos presentar, somos Difadi. Este podcast sobre todo está enfocado a la última alerta de seguridad que salió recientemente sobre los e-commerce de PrestaShop. Vamos a incidir en qué era esa alerta, cómo se corrigió, cómo la teníamos controlada. ¿Y quiénes somos? ¿Vale? Primero nos presentamos. Bueno, yo soy Francisco del Olmo, soy CTO en Difadi y cofundador de la agencia, y me acompaña Luis Ángel Santos, que es el responsable de soporte y seguridad de Difadi. Encantado. Muy buenas, Luis. Para los que no nos conozcáis, Difadi es la primera agencia técnica PrestaShop de España, ¿vale? Somos 100% desarrolladores, solo hacemos desarrollo, no hacemos marketing, no hacemos otra serie de acciones, sino que nos hemos focalizado en el desarrollo 100%. Y actualmente gestionamos más de 200 e-commerce, más de 200 tiendas con un mantenimiento activo que os iremos explicando a lo largo del webinar. ¿Vale? Vamos a empezar. Yo creo que por donde vino la alerta hace unos días, que en algunos casos, como nuestros clientes ya lo teníamos controlado, pero sí que queríamos entrar un poco para que Luis nos explique en qué consistía, en qué podía impactar en el proyecto y cómo había que corregirlo. Sí, vale, pues como ha comentado Fran, recibimos una alerta de PrestaShop, no solo nosotros, sino la mayoría de personas que tienen un e-commerce, y estaba relacionada con un código malicioso que se inyectaba en la página web. Entonces, con una sola línea de código conseguía sustituir todos los métodos de pago de la página web y poner unos métodos de pago del atacante, con lo cual este atacante podía o robar el dinero de los clientes. Es decir, de tu tienda había varias personas comprando, pues todos metían sus datos de tarjeta de crédito y el atacante podía no solo robar esos números de tarjeta de crédito y esa información, sino hacerles un cobro. Entonces, ¿cómo funcionaba este ataque? Inyectaban un código malicioso en GetTPL. Esto es lo que notificó PrestaShop. Yo personalmente he llegado a ver este ataque en muchos otros ficheros, en footer TPL o incluso en ficheros en vistas de módulos de PrestaShop externos. Es decir, en cualquier fichero que puedas tener en PrestaShop se puede inyectar este ataque, no solo en GetTPL, pero en este caso notificaron de que fue en GetTPL. ¿Qué impacto podía tener esto en el proyecto? Pues si tienes todo el rato transacciones, gente pagando, pues pueden filtrar sus datos y esto es un problema porque pueden luego extorsionar a esos clientes tuyos con esa información que se ha filtrado, te pueden extorsionar a ti, se pueden utilizar esos datos para realizar pagos en su nombre y te puede generar un problema muy grande. ¿Es la primera vez que veías algo de este estilo? No, esto ocurre bastante, lo he visto en bastantes PrestaShops, y en bastantes proyectos en general, y esta vez lo han notificado, pero lo he visto muchísimas más veces. Es decir, lo han llegado a hacer por muchísimos medios. De hecho, lo he visto hasta en base de datos, es decir, no solo por módulos, no solo en código, no solo en plantillas. En base de datos lo he visto mucho también. Sí, que luego entraremos en donde lo hemos visto. Luego vamos a dar algún ejemplo de dónde nos lo hemos encontrado anteriormente, este y otros ataques similares y otro tipo de ataques, o cuáles son los más comunes que vemos en el día a día cuando nos llegan proyectos que han sido vulnerados o que han intentado vulnerarles. ¿Vale? En este caso, pues la mayoría de nuestros proyectos yo creo que no estaban afectados por este ataque, pero como lo hemos llegado a ver en un pasado, pues sabemos que es algo que ocurre. Y en caso de que vuestro proyecto esté afectado, pues lo más importante es aplicar una corrección inmediata. Es decir, hay que auditar, ver por dónde han entrado, porque claro, te pueden modificar ese fichero de 1000 formas. Puede ser por un módulo que es vulnerable, puede ser porque tus credenciales están filtradas, puede ser porque hay otro módulo que tenías instalado que no solo te hacía la funcionalidad que tú pensabas, sino que aparte metía una puerta trasera. Y luego, pues si hemos detectado que han entrado, pues tendremos que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos. Eso es bastante importante porque tenemos 72 horas, si no recuerdo mal. Son 72 horas en principio las que legalmente tenemos para notificar del incidente y evitar mayores problemas si el día de mañana se vuelve a repetir o utilizan esos datos que hayan obtenido. Eso es. De hecho, si hubiera multas en un futuro por filtración de datos, si has notificado o no, marca bastante la diferencia. También marca la diferencia. Eso es. A ver, al final tenemos constancia de que no fue un volumen elevado de comercios los que recibieron este ataque, por lo menos
en concreto con esta vulnerabilidad que se había notificado, pero sí que sabemos que desde PrestaShop lo que quisieron es ser transparentes y notificar a todos los usuarios para que lo corrigieran. Porque hay muchos que tienen una agencia detrás que lo monitoriza. Nosotros tenemos, ahora veremos, un software específico desarrollado por nosotros para detectar todo este tipo de cosas, pero tenéis que tener en cuenta que con este ataque en concreto y con otros, tu tienda sigue vendiendo, pero es que, claro, no te estás dando cuenta de que o bien tus datos, o bien los datos de las tarjetas de tus clientes, o bien directamente el dinero, los pagos, no llegan a tu comercio, sino que llegan al atacante, que al final es el fin, entiendo yo. Sí. De hecho, igual entramos después más en detalle, pero hay dos formas de hacer este ataque. Una es que no te enteras porque te siguen entrando los pedidos sin ningún tipo de problema en tu PrestaShop, pero están pagando a otra cuenta, que esto lo he visto con modificación de base de datos del número de cuenta para transferencia bancaria, por ejemplo. Tu pedido sigue entrando en tu PrestaShop, tú se lo envías, pero el cliente ha pagado al atacante, no a ti. Y otra es la sustitución completa de los métodos de pago por unos embedidos, que eso normalmente te enteras un poco más tarde porque ya no te entran más pedidos. Correcto. Entraremos más adelante un poquitín más en detalle todos estos puntos, porque al final todos los temas de seguridad podemos ahondar tanto que hoy lo que queremos es que tengáis una visión conceptual de todo lo que puede pasar, de todo lo que debéis tener en cuenta, de cómo corregirlo y de qué debéis tener en cuenta a la hora de securizar vuestro proyecto, ¿vale? Eso es. Vale. La pregunta del millón, la que nos hacen muchísimas veces, ¿es mi PrestaShop, es mi tienda PrestaShop segura? Nosotros nos basamos siempre en 5 pilares fundamentales a la hora de que la base de PrestaShop sea segura, o sea, sea una infraestructura segura, porque al final todo software tiene sus vulnerabilidades en mayor o menor medida. La cuestión es ponerle puertas y que cada vez sea más fácil, o sea, más difícil el poder entrar en todo ello. Cuéntanos un poquitín, Luis, en qué puntos o cuáles nos basaríamos nosotros para decir que un proyecto es más seguro de base que otro. Sí. A ver, hay muchísimos puntos. Yo miro una cantidad ingente de revisión a la hora de revisar, perdón. Pero los 5 principales son los que ponemos aquí por pantalla, ¿no? Entonces, un desarrollo inseguro. Utilizar cualquier tema que tenga tu PrestaShop, yo que sé, pues lo he descargado de una tienda insegura. No está verificado, no está programado con las mejores prácticas. Tiene ciertos códigos que permiten entrar por una puerta trasera, por una vulnerabilidad. Entonces, sí, porque permíteme que haga aquí un breve inciso. Nos hemos encontrado a veces proyectos que a lo mejor era el tema por defecto, pero tenían ciertas rutas, ciertas carpetas para automatizaciones o cosas por el estilo que eran una puerta trasera. Sí, bueno, es decir, a nivel del tema puede ser una vulnerabilidad. Si te descargas módulos de otro lado, que es el siguiente punto. Si el código es inseguro, ¿qué es un código inseguro? Pues le paso un parámetro, bueno, es que no quiero entrar tampoco muy técnico, pero un módulo que hace una funcionalidad, pero que sin querer, o adrede, puede ser las dos, permite que se acceda a información de tu tienda. Puede ser por un desarrollo que no está bien hecho, o puede ser porque de forma intencionada se haya metido ese código para que ese módulo que has descargado gratuitamente pues permita acceder a datos sensibles. A ver, no es la realidad. Sí. La realidad es que hay alguna deficiencia generalmente en el desarrollo del módulo o que no está todo lo securizado que debe ser. Sí, cuando es adrede normalmente es porque ese módulo no era gratis y alguien lo ha subido gratis a algún sitio. Sí, es decir, se ha utilizado un módulo pirata. Que lo has hecho como no deberías de hacerlo y te has encontrado con otra casuística. Eso es. Nadie da nada gratis normalmente, pero... Vale. Me gustaría entrar al punto siguiente, el abandono técnico, porque esto nos lo encontramos también muchísimas veces. Me han entrado, pero es que no he hecho nada en mi PrestaShop desde que le lancé. Claro, lanza un PrestaShop, lo lancé hace 4 años, no lo he ido actualizando porque me iba funcionando bien y resulta que han ido saliendo vulnerabilidades para PrestaShop, es decir, código que igual era inseguro y que se podía parchear, pero en tu proyecto pues no se ha parcheado. ¿Por qué? Pues porque está abandonado, no tienes un mantenimiento con una agencia, no lo estás actualizando como es debido, que no siempre se puede actualizar directamente. Correcto. Es decir, ahí hay que hacer un estudio previo, pero si lo dejas desactualizado, normalmente vas a tener problemas. Eso que has dicho, o sea, es verdad, no lo había planteado, pero es muy bueno y es importante dejarlo claro. PrestaShop tenemos la opción de botón de clic, actualizar. Porque es que esto lo encontramos muchísimas veces, que hay que tener en cuenta a la hora de actualizar un módulo o un tema de PrestaShop. Bueno, de PrestaShop o de cualquier CMS o de lo que sea. A ver, si lo tienes
100% por defecto no pasaría nada, pero normalmente en un desarrollo de PrestaShop tienes modificaciones que si están bien hechas tampoco debería ocurrir nada, pero hay que ver que sea compatible. Esas modificaciones que se han hecho, esas sobrescrituras o esas implementaciones a medida, por dejarlo un poco más a nivel del usuario, hay que ver que sean compatibles. Las nuevas versiones de los módulos, del tema, de lo que estemos actualizando con lo que estemos actualizando. Entonces, si no son compatibles, seguramente de fallos y tu web deje de funcionar, dejes de vender, empieces a generar problemas con los métodos de pago, con cómo se ven ciertos elementos. Entonces, hay que hacer un estudio previo de compatibilidad. Vale. Vamos a pasar al punto siguiente. Hosting y servidor, el gran olvidado. Vale, pues a nivel de hosting, yo qué sé, yo tengo mi proyecto seguro, ya tengo el PrestaShop, me lo ha securizado una agencia y lo tengo en mi servidor. Mi servidor lo gestiono yo porque contraté uno con una empresa que era muy barato, pero me lo tengo que gestionar yo entero. Y resulta que no tiene ni las actualizaciones de seguridad ni la configuración correcta para ser seguro. Pues tener los puertos, ¿cómo decirlo de una forma sencilla? Es decir, tener los puertos cerrados es que solo se pueda entrar a lo que tienes que entrar. Si yo permito que cualquier persona entre a mi servidor de cualquier forma, está mal configurado. Pero, por desgracia, muchos servidores muy baratos te permiten tener esas configuraciones por defecto. Vale, o sea que si tenemos que hacer un resumen de este punto, es algo que es sencillo ponerlo online, es decir, tener un hosting, un servidor es sencillo y puede ser muy económico, pero deberíamos de tener a alguien detrás o que tenga los conocimientos de administración de sistemas o que mantenga el proyecto y securizarlo al máximo posible, porque si no, la brecha de seguridad ya no la tenemos a nivel de software, sino la tenemos, no la tenemos a nivel de CMS, sino la tenemos a nivel de servidor, ¿no? Claro, tienes el proyecto securizado entero, pero el servidor está configurado por defecto y puede entrar cualquiera. Dejas la puerta de casa abierta, básicamente. Entonces, puede ser muy segura la caja fuerte que tienes dentro, pero si se la van a llevar igual... Y luego todo lo anterior ya lo tenemos securizado, o sea, el desarrollo es seguro, los módulos verificados, el abandono técnico no lo tenemos porque vamos trabajando continuamente en él y nuestro servidor es súper seguro. ¿Cuál es la siguiente pata que muchas veces la olvidamos, pero nos llevamos sorpresas cuando auditamos? Esto lo he visto muchas veces, además. Tengo un proyecto, lo que ha dicho Fran, muy seguro, el servidor está muy seguro. ¿Por dónde me han entrado? Si tengo todo perfecto. Pues muchas veces los accesos a PrestaShop no están bien controlados o tengo 20 usuarios con permisos de superadministrador o no, pero con más permisos de los que deberían. Y uno solo de esos usuarios se le filtran las credenciales porque cae en un ataque de ingeniería social, le envían un correo diciendo mete tu contraseña aquí porque no funciona, o no te va a funcionar el correo o no te va a funcionar PrestaShop. Entonces, el usuario, una persona de tu equipo mismamente, cae en ese ataque, mete sus datos ahí y ya el atacante que tiene su información dice, pues inicio sesión en el administrador de PrestaShop con sus credenciales. Es decir, tengo la llave de casa. Ya una vez dentro de casa puedo hacer lo que quiera. Puedo instalar un módulo que me permita tener más permisos aún, obtener información de base de datos. Entonces, o sea, que esto que nos cuentas, o sea, yo lo sé, pero cuéntaselo a todo el mundo, que no es por algo que pueda surgir, sino por algo que ya hemos auditado y ya ha sucedido. Sí, de hecho, lo hemos visto muchas veces. Joder, ¿por dónde me han entrado? Si es que lo tengo todo perfecto, tengo la auditoría de seguridad, vale, pues vemos los registros y resulta que es que han entrado con tu cuenta, que es de superadministrador, porque hace 4 semanas entraste en un correo malicioso que te decía vas a perder el acceso a PrestaShop o vas a perder el acceso a tu correo. Y resulta que tienes la misma contraseña en tu correo que en PrestaShop, que no tienes en PrestaShop el doble factor de autenticación, que tu contraseña es muy sencilla. Entonces, hay una serie de factores que ya no son tanto relacionados con el proyecto, cómo esté desarrollado, cómo de vulnerable sea o con el servidor, sino que está más relacionado con el usuario, que no tiene un control de cómo se utilizan sus credenciales y entonces pues entran con la llave, con llave en mano. Literalmente. Sí. Luego veremos un poquitín más de todos estos puntos y ejemplos y demás, pero bueno, para que tengáis un poco constancia de qué debemos tener en cuenta para, por lo menos, que la base sea lo más segura posible. ¿Vale? Pasamos ya al siguiente. ¿Cómo sabemos? Yo tengo un e-commerce, aparentemente lo tengo todo correcto, pero ¿cómo sé si mi tienda es segura o ha sido comprometida? Vale, para nosotros es muy fácil porque al final estamos metidos en el proyecto. Pero vosotros como clientes, por ejemplo, podéis pensar, vale, yo no dependo de una agencia o no tengo estos recursos, pero quiero saber también, quiero enterarme de si me han entrado. Vale, pues muchas veces no se puede saber, es invisible, pero otras tantas veces sí. Entonces, intrusión de SEO.
Imagínate que buscas tu marca en Google y en vez de aparecer toda tu información, todo ese SEO que habéis trabajado tanto tiempo, esas descripciones tan bonitas, empiezan a aparecer información de casinos, texto en chino o en japonés o en algún idioma que no conocéis, en árabe. Es decir, hemos visto de todo. Correcto. Redirigiendo, ya te digo, a páginas de juegos de azar, de casinos o contenidos peores. Ahí os han hecho algún tipo de hackeo para redireccionar vuestra marca a otra marca completamente A ver, distinta. tenéis que ser conscientes que al final cuando os hackean suele ser por dos motivos, o penalizar a la marca, tumbar el posicionamiento SEO del proyecto, o coaccionarte para que, oye, si me das esto, no filtro esto que he obtenido, esta información o así. Sí. O simplemente, por ejemplo, Luis muchas veces pone el ejemplo de que lo utilizan para obtener luego más información de los usuarios. Claro, si yo tengo la base de datos de tus 7.000 usuarios o más, hay clientes que tienen una burrada de usuarios, si yo obtengo 7.000 correos, es que puedo enviar un correo a cada una de esas 7.000 personas e intentar obtener más información. Oye, te escribo desde la tienda de tal, que necesito que introduzcas tus credenciales aquí de nuevo, porque en la base de datos de PrestaShop están cifradas. Pero si consigo ir a por esas personas y obtener esa información, pues puedo... la suerte de que tengo la misma contraseña en otros sitios, puedo... Eso es. Y en el peor de los casos pueden hacer todo. Extorsionarte con los datos de tus clientes, extorsionar a tus clientes, filtrar sus correos, meterlos en ciertas webs para que obtengan más información aún. Correcto. Entonces, es algo peligroso, es algo a tener en cuenta. Las puertas traseras. Lo siguiente sería, ¿cómo puedo? Yo tengo un mínimo acceso a mi hosting, controlo hasta ahí. ¿Qué puedo ver si yo analizo a nivel, ya no usuario, porque yo no entraría al hosting si fuera un usuario y no sé lo que estoy tocando, eso, pero un intermedio? Vale, pienso igual, es decir, un usuario con pocos conocimientos de hosting no va a encontrar esto. Pero si normalmente entro a los ficheros de mi proyecto y veo una estructura de carpetas y de repente me empiezo a encontrar ficheros con nombres extraños, por ejemplo, el que aparece en la diapositiva, x5z9.php, o en alguna carpeta de imágenes hay un fichero que no es una imagen, que es no un index.php, que eso está bien, pero hay otro fichero con un nombre aleatorio de este estilo, ahí ya puedo empezar a sospechar. O me han inundado la carpeta raíz de mi proyecto con un montón de ficheros que no conozco. Pero que a veces son ficheros que, aquí hemos puesto un ejemplo de x5z, pero hay veces que es un nombre de fichero que no da al ojo. Sí, por ejemplo, en vez de index.php ponen 1ndex.php, que se parece mucho para que no dé tanto al ojo, como tú dices. Correcto. O sea, que lo que pasa que ahí también entra la parte de esto canta muchísimo, si lo ves, pero hay otros que es en base a la experiencia y en base a comparar con el repositorio oficial de si ese fichero debería de estar ahí o no debería estar ahí. Al final esto te lo suele dar la experiencia. Sí, esto creo que no es tanto a nivel de usuario, es decir, no creo que la mayoría de personas que tienen una web puedan ver esto o que lo vayan a detectar rápidamente, pero hay niveles intermedios que tienen un poco de conocimiento de cómo funciona una web, que sí que lo detectan. Entonces, claro, aquí era dar un poco la visión de qué podéis detectar vosotros, porque nos llegan continuamente, pues eso, peticiones de, oye, necesito que me lo echéis un vistazo. El siguiente punto, me va lento el back office o no es que me vaya lento, vamos a ser claros, me va más lento de lo normal. Que me vaya lento no tiene por qué ser que estés hackeado, pero que me vaya más lento de lo normal es otro de los indicadores de que algo raro está pasando. Claro, es el punto de picos de CPU. Vosotros no vais a ver nunca como clientes que tenéis un pico de CPU, de carga de CPU en vuestro servidor. Pero lo que sí que podéis detectar es, ayer entraba en esta categoría de mi web y me tardaba nada, y hoy me tarda 2 segundos, 3 segundos más, o incluso 10 segundos. Ahí podéis sospechar. Puede ser que hayáis lanzado una campaña masiva y que estén entrando muchas más personas de las que estáis acostumbrados al servidor y por eso vaya un poco más lento. También depende de cómo lo tengáis escalado. Pero en muchas ocasiones significa que hay algo más, que hay una empresa que está obteniendo todos los datos de vuestra web porque son competencia vuestra y quieren obtener vuestros precios, vuestras descripciones. Puede ser un ataque dirigido que quiere tumbaros la web para que tengáis penalizaciones a nivel de marca, porque Google dice, esta web me está yendo más lenta. Pues ya no me gusta tanto. Aquel proyecto que nos llegó, que lo que le habían hackeado era el login de back office, y que el cliente lo detectó, llevaban ya un tiempo hackeados y el cliente lo detectó porque cayó el servidor destino donde estaban haciendo las peticiones, donde llegaba el logueo. Entonces le iba mucho más lento el tiempo de carga cuando se identificaba en el back office.
O hay otro, por ejemplo, que es que ni te llegas a identificar. Eso es un indicio muy claro. Si vais a entrar en vuestro administrador de PrestaShop y al meter vuestras credenciales correctas, las de siempre, os vuelve a la misma pantalla y no conseguís entrar en ningún momento y tenéis muy claro que son las credenciales correctas, hablad con vuestra agencia porque ahí claramente tenéis un malware. De hecho, he visto uno que lo que hace es no funciona esa pantalla porque lo que está haciendo de fondo es enviar las credenciales de vuestro acceso al administrador a un grupo de Telegram de un atacante. Con eso luego entran en vuestro PrestaShop, filtran vuestras credenciales y ya pueden instalar un módulo, escalar privilegios, acceder a mucha más información de la que tienen solo con ese ataque que han hecho. Entonces, además, aquí es muy transparente porque no sí. te enteras hasta que, bueno, pueden estar muchísimo tiempo dentro. Sí, tú puedes haber iniciado sesión en el administrador y estar perfectamente logueado, pero un día cierras sesión, vuelves a intentar entrar y ya no puedes. Correcto. Ahí te han pirateado seguramente. Estas son las partes más visuales cara administrador de e-commerce que podéis verlo, ¿vale? Ahora vamos a entrar en las partes un poquitín más. Bueno, primero queremos explicaros un poco nuestro planteamiento en cuanto al mantenimiento y a cómo debemos enfocar la parte de seguridad, ¿vale? Porque nos llega muchas veces preguntas de cuándo debería preocuparme por la seguridad. Nuestra respuesta es muy simple, siempre, pero tienes dos opciones. O hago un mantenimiento proactivo, es decir, me adelanto, vigilo y reviso, o hago un mantenimiento reactivo, es decir, ya están dentro, vamos a ver qué ha sucedido. Sí. Cuéntanos, Luis, un poco en cómo trabajamos nosotros o cómo planteamos nosotros el mantenimiento proactivo. Vale, mantenimiento proactivo. No me han entrado todavía en mi proyecto, pero quiero saber si es seguro o no. Entonces, tenemos dos opciones. O nuestros propios clientes de mantenimiento, que les hacemos estas auditorías periódicamente, o incluso con herramientas automatizadas que no necesitan de nuestra intervención, pero que nos dan ciertos avisos, que lo veremos más adelante con algunas capturas. O personas que nos dicen, oye, no soy cliente vuestro, pero necesito una auditoría de si mi web es segura o no. Quiero ver, porque esto me lo he hecho yo, la web, no estoy del todo seguro de si lo he hecho bien. Y me gustaría ver si es vulnerable, si me pueden entrar. Entonces, ahí o quiero una segunda opinión, ¿no? Yo creo que es tal, pero me quiero asegurar. Porque nos pasa muchas veces nos llegan proyectos que no están 100% seguros. Y es lógico. Un project manager o un gestor de e-commerce lo que sabe es vender, lo que sabe es su producto. No tienes por qué saber si tu tienda es segura o no. Al final, para eso hay especialistas que están todo el día trabajando en ello y te van a poder ayudar. Eso es. ¿Vale? Entonces, en esos casos, pues hacemos un informe detallado, hemos revisado esto, que sepas que te han accedido o te han intentado acceder de esta forma, que sepas que este módulo que tienes instalado no está actualizado, pero no es vulnerable, o no está actualizado y es vulnerable, o la otra, está actualizado y aún así es vulnerable. Correcto. Claro, que no por tener todo actualizado estoy seguro, o no por no tener todo actualizado estoy inseguro. Sí, de hecho, hace poco hemos parcheado una vulnerabilidad de un módulo que estaba en la última versión. Pero sí, entonces esa clase de análisis se hace en la etapa proactiva. Bueno, también se hace en la reactiva porque me han entrado, quiero ver por dónde me han entrado. Entonces, obviamente tengo que saber cómo está el código de la web, por dónde se puede entrar y luego analizando accesos, pues al final llegas a ella, que es un poco más la etapa reactiva. Que sería la de, ya tengo el problema, me echáis una mano, y sí, te echamos una mano y hacemos una auditoría y hacemos una serie de revisiones que entraremos un poco más en profundidad. Lo que nosotros miramos, ¿vale? Y cómo trabajamos para que os hagáis un poquitín a la idea de lo que tenéis que pedir o lo que se suele pedir cuando necesitas un informe de qué ha sucedido, porque también nos encontramos muchas veces oye, es que me lo han corregido y ha vuelto a entrar, ¿vale? ¿Qué habéis hecho? Dice, no, sustituir, recuperar los ficheros de la copia de tal, ¿vale? Pero tú lo que has recuperado es lo que había. Seguramente, si te han entrado, han tardado otro minuto más en volver a hacer la acción automática y volverte a entrar. Eso es. Vale, que eso lo hemos visto muchísimas veces. A ver, esto es algo la seguridad en un e-commerce, bueno, y en todos los sistemas, si es la orden del día, está la orden del día. Hoy en día lo que quieren los atacantes es obtención de información. Con la información coaccionan, con la información ganan dinero. Entonces, para nosotros es un tema tan grave que no debemos dejarlo al azar. O sea, debes estar día a día monitorizándolo y nosotros nos gusta convertirnos, por ejemplo, por así decirlo, en un partner de seguridad y de desarrollo del comercio por eso, porque al final es algo que a veces cuando es el mantenimiento proactivo se valora poco porque, oye, no he tenido ningún incidente, todo va rodado y en realidad lo que no te estás fijando es que las alertas saltan a la agencia las actúa en consecuencia, bloquea
y lo mantiene todo al día. Sí. ¿Vale? Monitorización proactiva. Nuestra ventaja. ¿Por qué o cómo o qué hacemos nosotros? Quiero que Luis nos explique un poquitín qué hace nuestra herramienta. Nosotros hemos desarrollado una herramienta desde hace ya mucho tiempo. Es una herramienta interna. No comercializamos porque al final lo que hacemos es tenerla para todos nuestros clientes y conseguir, pues eso, que sean más seguros y que rindan mucho mejor los e-commerce, ¿vale? Sí. Quiero que entres un poquitín a los 6 puntos clave que hemos sacado para que la gente se haga un poquitín la idea de lo principal que hace nuestra herramienta, aunque luego por detrás tiene mucha más analítica. Vale. Lo primero que revisamos, los módulos instalados, si están actualizados, qué versión tienen y comprobamos con una base de datos nuestra que no solo nos dice las últimas versiones, sino que nos indica también qué vulnerabilidades conocidas hay para las versiones de cada uno de los módulos que están instalados. Entonces, enseguida entro yo y me aparece una alerta que me dice, cuidado, este módulo de optimización de imágenes, aunque esté en la última versión, tiene esta vulnerabilidad conocida y está registrada en este enlace. Y entonces nos lleva ya nos lleva a una página con toda la información y nosotros podemos actuar en consecuencia. Explica qué es un CVE para el que no lo sepa. Un CVE es el registro de la vulnerabilidad, por decirlo de una forma muy sencilla. Un registro abierto. Eso es. Tiene un identificador y creo que venía acompañado del año, si no recuerdo mal. Entonces, de repente tienes un CVE 2023 57275 y te metes ahí. Es un código súper raro, pero te explica exactamente a qué afecta esa vulnerabilidad, cómo pueden entrar en tu proyecto. Es decir, CVE no es algo específico para PrestaShop. Puedes tener CVEs en todo tipo de proyectos, en todo tipo de software, es decir, es una vulnerabilidad, es algo general. Vale. No sé si aquí tener en cuenta que no solo nos nutrimos de esos CVEs públicos, sí, sino que nosotros cuando detectamos algo en uno de los proyectos, automáticamente lo registramos. Eso es. No es un CVE ya como tal, pero tenemos un registro de por dónde han intentado entrar en algunos proyectos, sea o no una vulnerabilidad conocida. Es decir, el CVE al final va a ser una vulnerabilidad conocida y nosotros tenemos varios patrones de ataque que no hemos encontrado en estos sistemas. Entonces, pues... no están documentados sí, al público, lo que nosotros controlamos. Sí, luego los notificamos, lo que haga falta, pero principalmente en nuestro sistema ya está registrado. Y que muchos de ellos no son automáticos. Es decir, nuestro sistema lo que hace es monitorizar. Si puede, aplica, pero también hay que ser realistas. Muchos proyectos están personalizados, la mayoría están personalizados. No se puede aplicar un parche generalmente común, pero sí, que lo que nosotros... Con el volumen que gestionamos sería imposible, inviable ir uno por uno a mano porque cualquier vulnerabilidad, una por una, pues nos lleva una semana de trabajo. Nuestro sistema monitoriza continuamente y nos alerta de, oye, prioriza a la hora de revisar todos estos porque cumple esta serie de patrones y luego ya ejecutamos y revisamos manualmente en cada uno de ellos. Sí. ¿Vale? La velocidad de respuesta, por ejemplo, Tenemos aquí el caso del Digital Skimmer. Sí, nosotros esa vulnerabilidad la recibimos un día, pero ya teníamos registros de otros e-commerce a los que les había ocurrido en el pasado. Entonces, nos es mucho más sencillo comprobar los proyectos y ver si realmente están sufriendo esa vulnerabilidad o no. De hecho, creo que enviamos un correo a muchos clientes indicando, oye, que sepas que tu proyecto es seguro ante esto, no te preocupes, no hemos detectado esta vulnerabilidad. Igualmente, hemos hecho una revisión manual. Realmente no la aplicamos a nadie. No hubo que aplicar ese día a nadie. No tuvimos que aplicar a nadie, no. Porque ya lo habíamos detectado y se había puesto remedio para que eso no sucediera. Sí. Vale. Bueno, el siguiente punto sería la herramienta, nuestra tecnología, es lo que os comentaba, es una tecnología que hemos desarrollado nosotros internamente para nuestros clientes. No la comercializamos, ¿por qué? Porque al final es un valor diferenciador que nosotros podemos ofrecer a los clientes que tienen el mantenimiento con nosotros, el tenerlo controlado, el tener un tiempo de respuesta efectivo y el estar más tranquilos. Tranquilos 100%, nadie te va a garantizar que estés 100% tranquilo porque es imposible, te estaría engañando. Sí. Pero no es lo mismo revisar todos los patrones continuamente que revisamos nosotros y todos los parámetros a ir a ciegas como se va en muchísimas ocasiones. Me gustaría entrar en el siguiente, comparar los ficheros por el hash, que expliques un poco cómo funciona, qué hace el sistema. Bueno, explicar lo que es un hash puede ser algo complejo, pero tú puedes tener un fichero que ocupa 7 gigas, sería muy complicado buscar en el contenido de ese fichero y en poco tiempo encontrar si ha sido modificado o no. Entonces, un hash es un número que se calcula, es una cadena. Sí, una cadena de texto
Por simplificarlo, sí, vamos a sí. simplificarlo un poco. Es como una clave asociada a qué contenido tiene un fichero. Si yo cambio una sola letra dentro de mi fichero, ese numerito pequeño cambia completamente. Aunque el fichero ocupe 7 gigas, ese número ocupa muy poco. Depende del tipo de hash, pero... Como este era un punto que veíamos que podía ser un poco complejo de explicar, sí. Lo vamos a apoyar luego con una diapo, con una captura de pantalla de nuestro software para que os hagáis un poquitín más a la idea y ahí os expliquemos en qué consiste y qué atacamos o qué revisamos cuando vemos una notificación, porque no quiere decir que eso varíe para que esté mal, sino simplemente que te avise el sistema y puedas revisarlo. Lo que detecta esto, que no sé si lo hemos llegado a explicar o no, es, tenía un fichero de 7 gigas, ha sido modificado, ese numerito especial cambia y lo que comparamos son esos dos números, el anterior y el nuevo. Entonces, es mucho más fácil, mucho más rápido compararlos y lo que decimos es, oye, cuidado, que el contenido de este fichero ya no es el mismo que ayer. ¿Ha sido una modificación intencionada o no? Si ha sido una modificación intencionada, pues no decimos nada. Correcto, porque puede ser un botón que se haya cambiado el diseño que nos avisa, oye, esta imagen o lo que sea se ha modificado, no pasa nada. Se da check revisado y a lo siguiente. O hay ficheros más susceptibles de ataques que otros. Con settings.in.php, bueno, eso es un poco más complejo. El fichero de configuración de PrestaShop es mucho más susceptible de ser atacado que un estilo CSS que también se podría llegar a utilizar, pero es mucho más... El ataque que más vemos es en el de los ficheros principales. Me gustaría entrar también a la parte de la monitorización, tanto los logs de tienda como logs de servidor, que es lo que decimos siempre, que a veces nos centramos en un tema y nos olvidamos del otro y son tan importantes lo uno como el otro. Vale, por intentar explicarlo de forma sencilla, los logs del servidor, ¿qué es eso? Un log del servidor es un fichero que guarda cada uno de los accesos que ha hecho cada persona, es decir, cualquier cliente vuestro o incluso vuestros accesos a la web se guardan. ¿Qué se guarda? La dirección IP, es decir, ese identificador que dice, este acceso lo ha hecho esta persona. La fecha del acceso se guarda a dónde ha entrado esta persona, con qué navegador ha entrado y alguna información más que me parece más técnica, pues, el tamaño de la petición y tal, tipo de petición, pero eso no os lo voy a explicar. Entonces, con esta información... ¿Para qué? Pues se guarda... O sea, ¿para qué lo monitorizamos? ¿Qué buscamos cuando lo monitorizamos? Vale, pues lo que buscamos es, si vemos que hay un usuario, una dirección IP, que está haciendo un tipo de peticiones muy especial relacionadas con lo que nosotros conocemos como patrones de ataque, pues ya sabemos que se está intentando realizar un ataque sobre vuestro proyecto. Entonces, tener un log del servidor está muy bien, no tiene por qué haber registros de ataque, pero lo más común es que los haya y la mayoría son intentos fallidos. Ahora, cuando encontramos un intento exitoso, ahí sabemos que hay un problema y entonces cuando podemos aplicar nuestra monitorización nos permite evitar esas vulnerabilidades, pero si hay algo nuevo que detectamos, pues lo detectamos mucho más rápido. Eso es. Al final, y no solo tampoco del servidor, también del WAF, del cortafuegos, que a veces tenemos capas en muchos proyectos de un cortafuegos por encima del propio servidor. De todas formas, me parecen temas complejos para explicar así directamente. Entonces, si tenéis alguna duda... Luego hay una diapo que lo vamos a ver más claro esta parte, a lo mejor. Y aún así, si os quedáis con alguna duda de algún punto, lo puedo intentar explicar más sencillo, lo que sea. Nos lo preguntáis en el chat y lo resolvemos al final Eso es. O durante, ¿vale? Y luego una de las patas también muy importantes es la monitorización de ventas y de tiempos de carga de proyecto. Monitorización de tiempos de carga, pues sobre todo porque generalmente cuando se ataca una web el tiempo de carga sube. Eso es un punto que a nosotros nos llama mucho la atención. Cuando hay caída, si tu servidor tiene caída, Google lo detecta y eso al final te penaliza el proyecto y también quiere decir que la web en ciertos momentos está fallando. Y la monitorización de las ventas no es para saber si vendéis más o vendéis menos, ni el patrón si es de subida o si es de bajada, pero si tú de normal tienes 300 pedidos al día y hoy es las 3 de la tarde y tienes 80, pues a lo mejor tenemos que mirar, a nosotros nos salta una alerta porque a lo mejor hay que revisar que ese proyecto funciona correctamente. Pueden ser motivos externos, oye, pues hoy es festivo en toda España y la gente compra menos o compra más, lo que sea, pero por lo menos tenemos una visión, no vamos a ciegas y nos enteramos 3 días más tarde que el proyecto está teniendo problemas de ventas o hasta que nos avisa el cliente. Nosotros nos solemos enterar generalmente antes, ¿vale? Estos son los 6 puntos principales que revisamos en el proyecto. Quería compartiros también, a ver, estas son unas capturas de una tienda demo, ¿vale? Por protección de datos no podemos, confidencialidad, compartir ningún dato real,
Pero para que os hagáis la idea, nosotros monitorizamos todos los proyectos. Dentro de cada proyecto tenemos los ingresos que pueden ser en función de los días, pues 30 días, 7 días, el día de hoy comparado con el día de ayer, o sea, con el periodo anterior o con el año anterior. Sabemos si vais creciendo, si vais decreciendo, si la tasa de conversión sube, si baja. Todo esto, al final, nosotros tenemos por detrás un sistema de alertas que analizan estas métricas y nos avisan de hay que actuar, no hay que actuar, y en base a eso, pues establecemos prioridades. No todas las alertas son iguales, porque siempre hay prioridades. Es decir, si un e-commerce está caído, es prioritario porque no está vendiendo. Si un e-commerce ha bajado un poco lo que son las ventas o los pedidos diarios, pues hay que revisarlo, pero hay que siempre priorizar una serie de patrones, ¿vale? El siguiente sería lo del hash que hemos comentado antes. Aquí nuestro sistema comprueba los archivos de un e-commerce y revisa si ha habido modificaciones con respecto a la revisión anterior, ¿vale? O con respecto al patrón inicial de proyecto. Es decir, muchas veces lo que se establece es contra proyecto inicial. Lanzamos un proyecto o recibimos un proyecto que auditamos y una vez que le tenemos auditado y securizado, le metemos la herramienta. La herramienta que dice, oye, esta es la imagen a día de hoy de todos sus ficheros. Así es como debería de estar, bien, funcionando, etcétera. Y nos va diciendo por días qué variación de ficheros ha tenido. Muchas, pocas. Realmente, aquí veis una o dos. La realidad es que son muchísimos más ficheros los que nos alertan, pero lo mismo. También tenemos priorizados que hay ciertos que son urgentes. Como decía Luis, si el setting se ha modificado, es más prioritario que si me has modificado un banner promo.jpg. Para nosotros no es igual. Entonces, o si has añadido mucho fichero o si es, pues oye, ya lo hemos revisado y no pasa nada. Ha sido una modificación puntual y listo. Todo eso queda revisado y registrado en nuestros sistemas. Y nos quedaría la última captura que hemos puesto, que es el análisis de vulnerabilidades y seguridad. Cuenta un poquitín, Luis, que podemos ver si quieres en esta pantalla. Sí, esto es lo que comentaba antes. Tenemos al final una lista de las piezas de software que tiene un proyecto. Pues tienes un módulo para banners, tienes un módulo para la newsletter, tienes otro módulo para las búsquedas. Cada uno de ellos tiene su versión instalada. Entonces, lo que comprobamos aquí es si está actualizado o no y si la versión actual se conoce que es vulnerable. Entonces, igual tenemos un módulo de newsletter que tiene una vulnerabilidad por la que se puede ejecutar ciertas consultas que no se debería, pues nos notifica aquí. Y luego pues ya podemos investigar nosotros o podemos ver una serie de recomendaciones, tipo pues actualizando el módulo se soluciona o igual no se soluciona, igual se lanza un parche de seguridad pero no sigue siendo suficiente, que eso también nos ha pasado alguna vez y entonces hay que parchearlo de otra forma. Sí, o que hay vulnerabilidades que son conocidas, sí, que esto nos avisa inmediatamente y hay otras que a lo mejor o hemos detectado nosotros o todavía no son conocidas, pero en el momento en el que se hacen públicas o se hacen conocidas, nosotros es meter un clic, meter el patrón y detectarnos y saltarnos, oye, en estas 40 tiendas hay que revisarlo manualmente o se ejecuta este parche a nivel servidor o lo que sea. De hecho, cuando se publica una vulnerabilidad, normalmente aparece el nivel de riesgo que tiene esa vulnerabilidad. Entonces nos dice, oye, con esto ten cuidado porque pueden acceder a todo tu proyecto o igual esta vulnerabilidad pues no es tan peligrosa. Igualmente creo que hay que solucionar todas, pero sí, pero te da una prioridad. Correcto. Sí. Dependiendo, es que hay veces que recibimos proyectos que la lista es bastante larga. Sí que es cierto que es lo que comentaba antes. Es algo que muchas veces no se valora desde la parte de los dueños o el project manager de los e-commerce porque es... Joder, si va todo perfecto, si no hay que hacer nada, no, lo que tenemos por detrás, que son estas herramientas, muchas veces no sois conscientes y eso también es a veces culpa de la agencia, que no transmitimos hemos parcheado todo esto, hemos estado haciendo todo esto, hemos monitorizado, porque claro, está muy bien ejecutar o solucionar el problema una vez que le hemos tenido, pero a ver, aquí lo importante es adelantarnos al problema. Una vez que hemos tenido la vulnerabilidad y el ataque, ya pues lo único que podemos es poner un parche a un problema, pero el problema lo hemos tenido. Y hay problemas que, pues, el otro día estábamos reunidos y nos avisa un cliente que le entraron en 2019, creo que fue por el COVID, sí. Le intentaron extorsionar, no cedió, se quedó el aviso ahí, parecía que había desaparecido y...
le volvieron a extorsionar, le volvieron a dar información y claro, el problema tenía que nosotros le dijimos, cuando cogimos el proyecto, le dijimos, oye, a día de hoy ahora ya lo tienes todo solucionado y todo securizado. Y nos decía el cliente, oye, ¿me han vuelto a entrar o son los datos antiguos? Claro, gracias a la monitorización vimos todos los accesos, revisamos, analizamos y vimos que eran los datos antiguos. De hecho, las pruebas que le aportaron al cliente que nos transmitió a nosotros eran correos de 2019. Pero claro, te crea la doble inseguridad. Es decir, me has coaccionado una vez, ¿quién me dice que ceda y no me vuelves a coaccionar? Al final el dato le tienes. Entonces es muy importante adelantarse. Sí, y luego que en 2019 pues avisará o no a la Agencia Española de Protección de Datos. Que a mayores. Claro, es muy importante porque a veces lo dejamos y nosotros siempre recomendamos informe y denuncia en la policía y aviso y informe también para la Agencia de Protección de Datos. Es decir, estar curados es un marrón, lo reconocemos, y es un rollo porque en muchos casos tienes que avisar a los clientes, en todos los casos tienes que avisar a los clientes de que posiblemente se le han filtrado datos, etcétera, pero es la única forma en la que cuando el día de mañana, si llega el caso y cuantifican la multa o te toca sanción, no vale lo mismo. La sanción no va a ser la misma en ambos casos. ¿Vale? Si se notifica a los usuarios, seguramente sea menor la sanción. Y en muchos casos nosotros por eso siempre, ahora lo veremos, nuestra forma de actuar, siempre hacemos una auditoría y un informe, porque todo eso nos va a apoyar el día de mañana a poder demostrar que se ha hecho, cómo estábamos, qué medidas de seguridad aplicábamos o no aplicábamos, etcétera. ¿Vale? De hecho, creo que es otro de los puntos que tienen en cuenta el hacer un informe, el que se ha hecho después, no solo la notificación a los usuarios. Eso es. Quería entrar en esta diapo a la parte de que el mantenimiento, lo que nos cuesta muchas veces mostrar o enseñar al cliente de la importancia de un mantenimiento. ¿Por qué debo tener un mantenimiento? Sí. Tenéis que ser conscientes de que la seguridad no es estática, no existe. Tu proyecto puede ser hoy seguro, dentro de un año, dentro de 2 años o dentro de 15 días puede salir alguna vulnerabilidad o puede detectarse cualquier cosa que deja de ser inseguro. Quería, Luis, que entraras un poquitín en las 3 patas porque nosotros consideramos que es importante que se haga un mantenimiento evolutivo y se siga trabajando en mantenimiento de proyecto. Vale, lo primero porque mucha gente no lo considera así, pero al final es una inversión que te va a ahorrar costes. Lo que parece que es un coste a mayores, estoy invirtiendo más en seguridad, me estoy dejando más dinero en que mi proyecto sea seguro. De primeras puede parecer que te estás dejando más dinero al año y que te está suponiendo un coste extra, pero el día que tengas un problema por no haber invertido en eso, el coste va a ser mucho mayor, no solo monetario, sino de reputación, que eso al final se traduce en monetario. Yo aquí siempre pongo, cuando estamos hablando en parte de costes, tú plantéate, todos hoy en día tenemos nuestro smartphone con nuestras imágenes en la nube. Y muchas veces te toca pagar la nube. La nube es algo que cuesta. Y dices, joder, todos los meses 3 o 10 euros al mes. Y yo siempre planteo la respuesta contraria, que si el día de mañana pierdes las fotografías y te digo que no las hubieras perdido por pagar 100 euros al año o 40 euros al año, ¿los hubieras pagado? La respuesta de todo el mundo es sí, claro que lo hubiera pagado. Pues claro, aquí es más o menos lo mismo. La visión tiene que ser esa, no es el gasto que estoy teniendo, sino la inversión para mi tranquilidad, que sería el siguiente punto. Eso es. Es decir, al final lo que tenéis que tener vosotros en cuenta como propietarios de un e-commerce o personas que gestionan e-commerce es yo quiero estar tranquilo con cómo funcione por detrás. Me quiero centrar, de hecho es el siguiente punto, de quién se tiene que encargar del tema de seguridad, la agencia que tengas detrás. Pues en nuestro caso tenemos unos sistemas y unos protocolos de actuación que funcionan de una forma, pues deberíais de tener la seguridad de que vais a tener con vuestra agencia esos protocolos. Si mañana pasa algo, que la actuación sea rápida o lo más rápida posible. Y vosotros estad tranquilos con lo que tengáis que hacer. Sí, focalizarse en producto, venta, tarifa, campañas, en nuevos sistemas, en lo que queráis, pero que es el siguiente punto. Correcto. Que os tenéis que centrar, o nuestra recomendación siempre como a los project managers les decimos que focalízate en producto, focalízate en cómo crecer el e-commerce, y focalízate en tu negocio. En la parte de seguridad y en la parte de mantenimiento, búscate un partner que te ayude, búscate una agencia que te transmita una confianza y con la que puedas trabajar cómodamente. ¿Vale? Pasaríamos a cómo lo hacemos. Sí, ¿Cómo hacemos nosotros, Luis? Pues nosotros, lo que he dicho al principio, ejecutamos muchos pasos. De hecho, algunos los veréis repetidos, pero bueno, me parece importante. Entonces, el primero, análisis de código estático, tanto con herramientas como manualmente.
Al final vamos a buscar un código, esos códigos de programación, que sea inseguro. Es decir, que con ciertas funciones de este lenguaje de programación no solo se puede hacer lo que se supone que tiene que hacer, sino que un atacante pueda llegar a entrar a nuestro proyecto o a escalar privilegios o a obtener información sensible. Es decir, un código que pueda tener dos formas de utilizarse, la buena y la mala. Entonces, esos códigos los tenemos muy controlados, tenemos muchos patrones que nos detectan ese tipo de códigos que pueden ser maliciosos o que se pueden utilizar de forma maliciosa, pues es de lo primero que revisamos. Porque no es nada fijo, es algo que No. sigues unos patrones y un know-how que al final aplicas a detectarlo. Sí, lo que dices tú no es nada fijo, puede ser unos patrones que tengamos, pero también puede haber otras formas que no conozcamos y de repente leer un código y encontrarnos... esto se puede utilizar que no quiere decir que el código que sí. se haya hecho inicialmente esté hecho con malicia, es decir, Sí. con maldad, sino a veces es con desconocimiento o con no seguir las buenas prácticas de desarrollo. Sí. Cuanto más información sensible o más acciones pueda hacer un módulo, más probable es que tenga algún código vulnerable. Correcto. Que no quiere decir que lo tenga, pero puede ser. Y luego, tampoco lo he comentado mucho, pero da igual que el módulo cueste 30 euros que 250. Puede ser vulnerable igualmente o el de 30 puede ser infinitamente más seguro. Vale, auditoría de logs y accesos, lo que hemos comentado antes. Vamos a revisar cómo se está accediendo a la web, cómo están interactuando los usuarios con la página y si realmente son usuarios. Pues igual encontramos... igual que lo analizan nuestras herramientas, esto también lo analizamos manualmente. Sobre todo si hay una sospecha muy grande. Pues si entro en los registros de acceso y veo una IP de un país que normalmente no compran la página o para el que la página no está preparada para vender, pues igual me extraña. Normalmente la gente que quiere hacer algo malo sobre una web contrata servicios fuera de los países en los que vende esa página o en países en los que la legislación de seguridad es mucho más tranquila, por así decirlo. Entonces, utilizan esos servicios del extranjero que no tienen tantas tantas leyes regulatorias sobre estos temas para ejecutar ataques desde fuera y que sea mucho más complicado localizarles, que no puedan identificarles de otras formas. Eso lo veo bastante. Sobre todo países quizás con conflictos internos, puede ser, pero hay que analizarlo bien. Y luego, una vez que analizas esos registros, ¿qué hacemos? Pues ves si se están utilizando realmente de forma maliciosa o no, porque a veces es una agencia que está, lo que os he dicho antes, buscando los precios que tenéis, las descripciones, vuestras imágenes, o que están intentando tiraros la página web para ganar ellos en posicionamiento, o es un atacante que está buscando qué vulnerabilidades tiene vuestra web para poder obtener información y extorsionaros. Entonces, los registros son clave a la hora de hacer una buena auditoría de seguridad. Pero claro, no solo con los registros, viendo lo que hacen otros, vamos a obtener un buen informe de lo que se están haciendo. Es decir, puedo ver lo que está haciendo el atacante y ese atacante igual no ha dado con vulnerabilidades que sí que existen en vuestro proyecto. O sea, que ahí pasaría ya al punto 3 del pentesting y las pruebas de inyección, ¿no? Efectivamente. Pues igual que hemos comentado antes, tenemos ciertas herramientas. Con estas herramientas y también con nuestros expertos en servidores y un poco en ciberseguridad, lanzamos nosotros los ataques, como si fuéramos un atacante, pero sin buscar hacerle mal al proyecto. Es decir, sin tirar la página web, sin buscar filtrar información de detectar la brecha Eso es. Y documentarla. Eso es lo importante. Es decir, a este proyecto se puede entrar de esta forma y se puede obtener esta información, aunque no sea algo que esté probando un atacante o aunque no sea una vulnerabilidad conocida. Lo probamos y si se puede explotar, pues sabemos que se puede obtener información de esa forma y notificamos al propietario del proyecto. De hecho, lo hemos hecho bastantes veces y la mayoría de las veces nos dicen, por favor, arréglalo. Lógico, depende, si tiene mantenimiento lo arreglamos directamente, obviamente. Pero alguna vez sí que nos han comentado que no ven necesario arreglarlo y luego han entrado. Sí, es algo que a veces sorprende. Sí. Bueno, tampoco es información tan sensible. Dices, bueno, pues ya no es solo información, sino es imagen, es marca y es reputación. Sí. Al final es una de las cosas que más cuesta levantar en Internet hoy en día, que hay tanta competencia. No, o ellos no valoran que sea información sensible, pero sí que lo es realmente. O puedes tener una multa igualmente por ello. Correcto. Y entonces, una vez que lo tenemos, hemos hecho las pruebas, ya lo hemos documentado, ¿cuál sería el siguiente paso? Vale, verificación de integridad. Pues comprobamos la integridad de la base de datos, esto es redundante con el título, pero que toda la información que hay en base de datos sea correcta. ¿Y por qué comprobamos esto? Porque hay vulnerabilidades en algunos proyectos que permiten que en una configuración de PrestaShop, en la que debería haber un encendido o apagado, es decir, este módulo está activado o no, o este es el favicon de mi página, se meta código malicioso.
como el del skimmer que se notificó desde PrestaShop, pero en vez de meterlo en el fichero head.tpl, que es la cabecera, lo meten en base de datos en un campo que luego se muestra en el frontal de la página y consiguen ejecutar ese código malicioso desde la base de datos. Entonces, con esto, pues comprobamos que no haya ningún ataque tampoco a nivel de información, de base de datos. Permisos de los usuarios, que no tengan más permisos de los que necesitan. Eso ya sería el punto quinto, que sería la auditoría. Vale, recalcar que, por ejemplo, este tipo de informe de auditoría, lo óptimo es al principio, antes, pero en muchos casos usamos una muy similar para la parte posterior, cuando ya he sido atacado. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que queríamos es mostraros qué es lo mínimo que debéis hacer, porque luego hay veces que nos adaptamos a cada casuística, a dónde han entrado, a por qué, a de qué forma o a cuál ha sido la coacción que le están intentando hacer el cliente, o a veces nada, a veces simplemente han entrado, tienen ahí los datos y podemos demostrar que ni han obtenido ningún registro, porque al final son procesos automáticos que primero entran y luego hay un proceso manual o otro proceso automático que recupera la información. Eso nos lo hemos encontrado. Sí, y luego ver que los accesos que no sean exagerados. Es decir, que no todo el mundo en tu administrador tenga acceso de superadministrador o en tu FTP que se tenga acceso todo el mundo a todo o que no haya accesos SSH que no deban de estar ahí. Eso es. Vale, pasamos al punto siguiente. Ejemplos. ¿Qué nos encontramos cada día? Yo creo que algunos de ellos, o casi todos, ya les hemos ido viendo, pero coméntales un poquitín por encima y nos vas... Pues sustitución de métodos de pago. Que cojan los métodos de pago, lo que hemos comentado al principio, y lo sustituyan por un método de un atacante. Entonces, yo de pronto voy a pagar en tu web y en vez de ver el número de cuenta al que tengo que enviar el dinero tuyo, pues veo el de un atacante y se lo envío a él y el pedido te entra a ti. O meten un código que sustituye tus métodos de pago por uno malicioso, que es lo que hemos comentado al principio. Esto es de lo que más se ve, porque al final un atacante lo que busca es su beneficio económico. Robo de información interna, lo que hemos comentado también, de buscar información de tus clientes para extorsionarte o para extorsionarles a ellos. Ataque de DOS, para tumbar tu página web, no permitir que puedas seguir vendiendo con normalidad. Penalizar al SEO. Eso es. Lo hemos encontrado muchas veces. Esto lo podemos parar muchas veces con nuestros firewalls o lo puede absorber muchos servicios de firewall, tanto internos como externos, pero también nos lo encontramos bastante, tanto intentos como logros, si no se contrata un buen firewall. Y luego el usuario. Es decir, eso lo recalco mucho, pero lo más importante es que el usuario esté bien formado en seguridad, al menos a nivel básico. Si me llega un correo, mete tu contraseña, no la metas. Si ya he metido la contraseña, cambia la contraseña. Si no he metido nada, pero mi contraseña es insegura, pon una contraseña segura. Si tienes una contraseña segura, cámbiala cada mes. Ten una política de contraseña. Si la he filtrado, y soy un empleado, la he filtrado involuntariamente, decirlo. También nos ha pasado de no decirlo y enterarse más tarde. Pues a lo mejor, porque claro, al final quedan trazas de por dónde ha entrado, con qué usuario ha entrado. Entonces, hay que ser, no todo el mundo tiene el nivel de digitalización deseado o el nivel de digitalización óptimo, pero hay que transmitir eso, que en el caso de que suceda algo, hablarlo. Lo del usuario hemos recalcado porque es algo que nos hemos encontrado. O sea, puede sorprenderte decir, oye, pues al final es que has perdido las llaves. Es como que has perdido las llaves de casa, pero encima con el portal y con el piso en el llavero. O sea, que al final te pueden entrar directamente. Nos puede pasar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Ya nos han entrado. Vale. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, contener el ataque. Si hace falta poner la tienda en modo mantenimiento o incluso bloquear el acceso al hosting, se bloquea. Lo más importante es que no vaya más el ataque. Es decir, si el atacante ya está dentro y puede obtener más información, la va a obtener. Y si hay usuarios vuestros que están entrando en la página y comprando, seguramente se puedan ver afectados. Entonces, lo principal es evitar que siga ocurriendo a esos usuarios. Bloqueamos el acceso. Se ha bloqueado el acceso. Claro, muy importante lo que ponemos ahí, de que no vale solo con borrar y recuperar los ficheros. Va a seguir siendo vulnerable el proyecto si recuperamos los ficheros. Entonces ya hacemos un análisis forense. Se llama así, pero no tiene nada que ver con lo que podemos tener en mente. Y es revisar, analizar todos esos registros, todas esas vulnerabilidades posibles, tareas programadas, ficheros que hay en la página web. Absolutamente todo. Queremos encontrar por dónde han entrado, cómo han entrado y queremos parchearlo. Una vez que tenemos encontrado por dónde han entrado, conservamos las evidencias, no se borra absolutamente nada. Es decir, sí que se borra del proyecto que va a estar en producción, pero no vamos a borrar esas evidencias. Nosotros las guardamos una copia local y tenemos absolutamente todo. Es decir, los registros del ataque completos. Ahora, eliminamos y reparamos
evitamos que la web se pueda volver a infectar y eliminamos cualquier infección que hayamos encontrado. Hacemos un informe completo porque va a ser necesario para muchas entidades. Correcto. Y con esto ya podríamos volver a desbloquear y quitar el modo mantenimiento de la tienda. Pero nos tenemos que... Bueno, luego hay que hacer una monitorización para ver si el atacante sigue intentando entrar, si va a intentar otros métodos. Y antes de abrir la tienda a la carrera, por no perder ventas, asegurarnos, y lo que ponemos en el último punto, blindarnos en la medida de lo posible, asegurarnos al máximo posible que hemos corregido el origen del atacante, porque nos ha pasado que hemos recibido alguna vez algún proyecto, es que me han vuelto a entrar. ¿Sabes por dónde te han entrado? No, pero lo que recuperamos la copia, parece que todo estaba bien y al rato, a veces hasta el minuto siguiente, ha vuelto a suceder lo mismo. Claro, es que hasta que no encuentras la raíz del problema, no vas a solucionar el problema. O sea, tenemos que ir directamente a la raíz. Eso ¿vale? Es. Y puede que no el mismo atacante, sino que otro atacante en otra ubicación del mundo completamente distinta entre por la misma puerta. Entonces, sí, por lo que hemos dicho antes, que esto sigue al final una serie de patrones. Eso en todos los CMS de open source sigue una serie de patrones, y en todos los software que pueden detectarlo sigue una serie de patrones hasta encontrar dónde ven esa vulnerabilidad y la atacan. Eso es. Que no siempre van a filtrar información sensible, pero puede pasar. Eso es. Vale. Esta diapositiva era porque nos queremos basar y comentar algo que dejamos siempre relegado a una última posición, el hosting. Para nosotros el hosting es un escudo, es una lanzadera y no es un almacén donde guardar los datos. Hemos dibujado en esta slide cuál sería el orden lógico de cómo deberíamos controlar toda la estructura o todo el tráfico que entra en nuestro proyecto. Coméntanos, Luis, un poquitín cómo... Vale, de todo el tráfico que entra en vuestra página web, que es la parte más grande de este pequeño embudo que vemos aquí, nosotros lo procesamos por diferentes capas. Entonces, ¿quién entra por esa parte grande, el tráfico entrante? Pues hackers, bots, tráfico legítimo, que son vuestros clientes finales y vosotros mismos cuando entráis al administrador. Aquí es todo junto. Y en los registros se ve todo junto, es decir, no es fácil ver en un registro quién es el atacante y quién no. Al final, con ciertas técnicas sí, pero está todo entremezclado. Vale, después, el tráfico pasa por una primera capa, que es un cortafuegos. Igual que en el campo tenemos unos cortafuegos que evitan que un mal vaya a más, pues en los servidores también. Entonces, ese cortafuegos, a través de ciertas reglas preconfiguradas, detecta cuando un acceso puede ser malicioso y cuando no. O cuando ciertos accesos desde una ubicación específica del mundo puede ser más peligroso que si se hace desde el país en el que está vuestro e-commerce. Entonces, eso lo hace la primera capa, que es el... Que es externa al servidor. Es una capa por encima del servidor que lo que hace es se nutre de toda la red, de todos los servidores que gestiona, de todo el tráfico que gestiona, mejor dicho, y analiza si ya de entrada eso sabe que es malicioso o no es malicioso. Sí. Ya nos quitamos una gran parte de esos ataques. Eso es. Luego un proxy que nos permite estar protegidos contra cierto tipo de ataques que nos puedan denegar el servicio, pueden hacer que se caiga la página y además nos permiten cachear contenido para que muchos accesos a la página no se correspondan con mucha carga en el servidor final, es decir, que si obtengo... Minimizarla. Eso es. Si se descarga 100 veces una imagen, pues que no vaya esa carga a nuestro servidor real. Luego, dentro del propio servidor hay una serie de medidas de seguridad. Hay otro cortafuegos. Utilizamos un cortafuegos que también se nutre de ataques que puedan ocurrir en otros servicios, en otros servidores, ataques conocidos y patrones conocidos. Un antivirus que funciona en tiempo real. Y luego también la limitación de puertos que está relacionada con la configuración del firewall. Solo que esta la realizamos directamente nosotros. Y una vez que pasamos todas estas capas de seguridad, ya pasamos al proyecto real, al e-commerce. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el e-commerce? Lo que hemos visto antes, que sea un código que sea seguro, que esté bien monitorizado, que tengamos cierta confianza en que no se vaya a poder atacar por ahí. Aún así, se puede llegar a explotar vulnerabilidades con todas estas capas. Entonces, hay que tener... Sí, puedo tener todo súper seguro, que si filtro mis datos de acceso, puedo tener la máquina más segura del mundo que con la llave entro. Eso es. Si el usuario ha filtrado sus credenciales, todo esto da igual. Entonces, eso también es muy importante. Claro, es importante contar con una infraestructura que tenga una garantía del 99,999, por ejemplo, de uptime, de caída, o sea, que no se caiga el servidor y no dejar abandonado el servidor, ni el servicio, ni la monitorización, algo relegado a una segunda
Claro. a una segunda posición. Es tan importante o más en muchísimos casos que el proyecto en sí. Y aquí van muy relacionados en todo lo que es venta por internet y cualquier sistema online, van muy relacionados el uno con el otro. Sí, y al igual que en el proyecto, también es importante mantener actualizadas todas estas medidas de seguridad. Hay que mantener actualizado el firewall externo, el proxy, hay que mantener actualizado el servidor, todas las medidas de seguridad y todo el software de seguridad que tengamos dentro, todas las firmas de virus, todo eso hay que tenerlo actualizado. Y a nivel de servidor, normalmente es mucho más sencillo de actualizar que a nivel de proyecto. Sí, pero hay que tenerlo y hay que monitorizarlo. Nosotros, por ejemplo, también esa parte la monitorizamos porque la consideramos parte del propio proyecto. Hay que actualizar todo paso por paso y que sea compatible. Correcto. Sí. Vale. Y para nosotros los 4 pilares fundamentales de la seguridad y de la evolución de un PrestaShop o de un e-commerce sería la monitorización. Bueno, empezaríamos más bien dicho por la auditoría inicial. Cuando cogemos un proyecto siempre nos gusta auditarle, siempre nos gusta saber, tener una imagen inicial de cómo está, de qué tiene, de qué no tiene, de por dónde pueden entrar, de dónde debemos atacar primero o atacar primero. Una vez que esa imagen inicial ya la tenemos, pasaríamos a lo que es una monitorización 24/7, es decir, los sistemas deben estar funcionando en todo momento, monitorizando tanto el e-commerce como servidor, máquinas, etcétera. Hay que hacer un mantenimiento evolutivo y preventivo, es decir, evolucionar el e-commerce, pero también prevenir o asegurarnos que estamos al día, que ahí tenemos aplicados todos los parches y las actualizaciones de seguridad. Y una de las recomendaciones es tener detrás un equipo especializado en PrestaShop. Hoy en día, por ejemplo, la inteligencia artificial, nos lo encontramos muchas veces que nos dan una serie de códigos, a veces algún cliente, oye, pues mira, para ahorrar estas horas de desarrollo, te doy este código que me ha generado la inteligencia artificial que hace lo que hemos dicho. Claro, en realidad, cuando un humano, o sea, que esto evoluciona mucho, pero a día de hoy todavía, cuando un humano revisa ese código, en muchísimas ocasiones, Luis nos lo podrá contar, lo que encontramos es, oye, ¿te has dado cuenta que lo que no me estás dando te genera esto? Pero pues vale. En los dos niveles, es decir, te puede generar problemas de seguridad, sí que es verdad que le puedes dar ciertas directivas para que sea más seguro el código, pero no sabes cómo va a reaccionar ese código, que la IA que te lo ha generado no tiene el contexto de todo tu proyecto. Entonces, igual te genera problemas de seguridad, como he dicho, o igual te genera incompatibilidades con el resto de tu proyecto. También es cierto. Es me lo he encontrado mucho. Es muy importante. Sí. A ver, aquí también lo que queremos es que tengáis un poco de conciencia de la seguridad, porque al final, ¿cuál es el mejor momento para hacer una auditoría? Realmente, ayer. O sea, ya tenerla hecha. Sí. Si no la tienes hecha, contra más tiempo pase hasta que la hagas, más posibilidades. No quiere decir que tu e-commerce sea vulnerable, ni muchísimo menos. De hecho, a ver, PrestaShop o cualquier CMS bien montado, bien securizado y con unos patrones y unas directrices de programación es, en la mayoría de los casos, seguro. Pero sí que tienes que tener detrás alguien, una agencia que tenga un expertise, que tenga una garantía, que se haya encontrado y se haya pegado con ese tipo de acciones, que tenga una experiencia desarrollando, que tenga una experiencia personalizando y que sepa y que controle de servidores, porque muchas veces nos pasa que encontramos proyectos que a nivel, yo qué sé, técnico están muy bien ejecutados y luego a nivel máquina dices, joder, es un desastre. No es que te va mal por el código o al revés, o el servidor es perfecto, pero el código y la programación es una chapucilla y encontramos cosas que dices, joder, es que es normal, aunque pongas aquí 500 servidores a trabajar en paralelo, es que la web no te puede ir bien porque es que no está bien optimizada. Entonces, todo esto es muy importante que debemos tener en cuenta. Y ya lo último, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos haberos abierto, no lo toméis lo que os hemos dicho como miedo, sino como algo que deberíamos tener todos en cuenta, que deberíamos todos aportar e implementar en nuestros proyectos. La seguridad no es el por si acaso, no es el una vez que me ha pasado, sino es el por si acaso. Por si acaso me pasa, lo tengo ya revisado. Contra más actualizado y más respaldado por un equipo técnico esté por detrás, menos problemas voy a tener en mi día a día. No sé si ha surgido alguna pregunta en el chat o si tenéis alguna duda antes de cortar para poder resolverlas. Sí.
Vale, bueno. Vale, parece que no tenemos en principio dudas. De todas formas, os hemos dejado nuestros datos de contacto. Cualquier cosa o lo que necesitéis, podemos hablar. Si tenéis dudas de si vuestro proyecto está securizado o no, lo mismo, nos lo vais poniendo, nos vais avisando y con total compromiso, seáis clientes o no seáis clientes, sí, nos pondremos con ello y os echaremos una mano. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.